A otro de los temas de la semana. Nos robó gran parte de la semana la discusión el casamiento judío que terminó con los novios y el resto de la gente presa. Vamos a estar charlando un rato de esto y de tantas otras cosas con Emanuel Taub, un querido amigo, un pensador, nos ayuda a pensar. Y acá están las cartas de la sabiduría que por ahí juego con ustedes. Voy a repartir las cartas. Pero yo le voy a dejar mi lugar a Emanuel. Pero vamos al tema ligado a lo del baby shower, que Sí. ya lo contaste. Pero el Sí. tema, ¿cómo terminó el del casamiento? ¿El del casamiento? ¿Siguen presos? No. No. Los 8 que pusieron en carácter de morados salieron al otro día. Pasaron la noche de bodas en la comisaría y al otro día se fueron todos. El novio, la novia, el rabino, los suegros y demás. Entraron y salieron al otro día. La causa sí está vigente, pero no va a pasar nada. Vamos a charlar este tema, pero vamos a conversar de tantas cosas con Emanuel. En esta mesa se los voy a prestar a Emanuel. No se los voy a regalar, se los voy a prestar. Muy bien. Vemos el informe. Polémica nacional por los casamientos judíos. Fue el tema de la semana. Los judíos ortodoxos y las tradiciones que no se rompen ni en cuarentena. Casamiento a escondidas, cientos de invitados, fiesta a lo grande y más al top. Pero el último terminó con los novios, el rabino y otras 5 personas detenidas por violar el aislamiento. Estamos hablando de Avenida Pueyrredón, de la calle Boulogne-sur-Mer y de Ecuador. Todo muy cerquita, todo en el barrio de Once y Almagro. 3 en total. Yo creo que el amor forma fuerte, como dice la canción. Ellos consideran que pueden esperar hasta cierto punto. La ley de Dios está por arriba de la ley de los hombres. Hay dos preceptos muy importantes. Uno es Dina Maljusta Dina, que significa que la ley del reino, en esa época, hoy la ley del Estado, está por encima de la ley judía. La Torá dice que uno tiene que vivir en los preceptos y no morir en ellos. O sea, que cualquier cosa que arriesgue la vida para cumplir un precepto no se puede hacer. Lo más importante es la vida. Ahí no se estaba preservando la vida, ¿ok? Se está preservando un concepto religioso que si querían casar, se casaron. No es así. La vida es por encima de todas las cosas. Dios protege la vida, no es que vos estás haciendo. Pero estos tipos son locos. Los propios rabinos habían dicho que se suspendía todo, no había ninguna posibilidad de que esto suceda con el aval de ellos. Ahora, que a un rabino de menor importancia que haya tomado la decisión de casar gente, hacerlo públicamente y juntar peligrosamente a toda esta gente, no sabes el lío que les armó. En toda sociedad hay algunos que se creen que pueden estar por encima de los demás o que sus cuestiones privadas pueden prevalecer por sobre el bien común. ¿Por qué decidieron casarse a pesar del aislamiento obligatorio? La ley de Dios está por encima de la de los hombres. Qué lindo tema de poder charlarlo con Emanuel Taub. Dejo la mesa, mira, estamos todos tomando distancia y yo me voy a parar acá, que el chinito me dejó estar acá, así Emanuel toma mi lugar. ¿Cómo andás, Emma, querido? Bien, ¿cómo andás, Bienvenido, Ale? hermano. Gracias, Te ¿cómo voy, estás? te voy a prestar a mis compañeros. Así nos haces pensar un ratito y después por ahí jugamos a los naipes todos juntos. Genial. Primera sensación, ¿qué dice? Vos sos un estudioso de la Torá, del Talmud, y sos un estudioso, en realidad sos un filósofo, un pensador, un licenciado en ciencias sociales, un doctor en ciencias sociales. ¿Qué dice la religión? Una vez que estás en el tramo final de casarte, ¿tenés que casarte? A ver, explícamelo. Sí, soy un nerd, ante todo. Porque, Sí. la religión judía, hasta el último momento, podés no casarte si no tenés el deseo. O sea, y si no tenés las intenciones. Es más, en las comunidades ortodoxas y cuando en su momento empezamos hablando de la ultraortodoxia y Satmer con lo de la serie poco ortodoxa, hasta en ese tipo de comunidad hay un espacio de libertad donde los futuros novios pueden decir que no. Entonces, que eso el otro día me lo contaba Broidman, que los novios en ese casamiento que en la semana generó tanto lío, eran muy chiquitos, creo que tenía 19 y 20 años, 19 años el novio y 18 años la novia o algo así, no pasaban los 20 años. Cuando se van a casar, está bueno que vos cuentes estas costumbres o esto en el mundo judaico. ¿Hay una decisión del chico o de la chica, del joven o de la joven de casarse? ¿Puede decir que no ella? O sea, ¿te enamorás o te eligen la pareja? Es interesante eso. En las comunidades
ortodoxas y ultraortodoxas, las que estamos hablando, dentro de los diferentes movimientos o lineamientos, ambas personas pueden decir que no. O sea, los casamientos sabemos que son arreglados, o sea, que ¿Qué es un casamiento arreglado además? donde las familias, o sea, deciden, a ver, el casamiento es uno de los mandamientos, digamos, los preceptos más importantes. En las comunidades de este tipo suele haber un casamentero o una casamentera, que es un personaje divino, digo. ¿Por qué? A ver, y ¿qué es la casamentera o el casamentero? Y tiene una libretita, ahora me imagino que Claro. tendrá un iPad, dependiendo, en donde va anotando los que están solos. Sí. Es ¿sí? mentira. ¿Pero eso. que No, por una no, columna es y así. flechitas? Sí, o sea, va anotando las familias porque son comunidades chicas. Entonces, los que ya están en edad de casarse, porque acá aparece otro tema que tiene que ver con lo que pasó el lunes, me parece, esto de la boda. En el judaísmo, después de hacer entrar a la adultez para los judíos, el bar mitzvah, el bat mitzvah, ya estás listo para casarte. Ahora, antes está la ley del Estado. Bueno, podés casarte con 15 años acá. Entonces, son ¿A jovencitos. qué edad es el bat mitzvah? La mujer a los 12, el hombre a los 13. O sea, una mujer no puede legalmente, pero a los 13 años la ley judaica dice que se puede casar. En la antigüedad, sí. Una niña. Pero para el judaísmo, como decía Manuel Levinas, es una religión para adultos, ¿sí? Justamente porque vos te tenés que hacer responsable de los preceptos y de la vida judía, y se considera que en ese momento ya uno entra a una adultez dentro de lo que es la tradición O sea, judía. no casarse, pero sí Pero, una unión. Emanuel, No se puede. pero en Unión Israel, no. en Israel no hay casamiento civil, No. es solamente religioso. Sí. Por lo tanto, ese conflicto entre la ley local y la ley religiosa no se da. Acá te casás y no necesitas pasar por el registro civil si sos judío. Totalmente. Pero no es un casamiento legal, si es solo por rito y no es Pero es la en el que tú registro vas, civil. es la que tú vas y La ketubá es el documento. ¿Qué es la ketubá? Está La bueno ketubá eso. es el contrato dentro del judaísmo que da cuenta de que te casaste. La ketubá. la Sí, que tú la vas, que como tú la vas. partida Pero de, si yo, de- si de yo me caso, casamiento. si yo me caso y estoy inscripto en la ketubá, Sí. pero no me casé en el registro civil. Si sos mujer no te podés divorciar. El marido te repudia. Solo el marido te repudia. No, Así. perdón, pero la mujer También. también se puede pedir divorcio. Es más, una de las causantes de divorcio que puede pedir la mujer es no tener satisfacción sexual en el matrimonio. Eso está en el Talmud y está en la Halajá. Emanuel lo explicó, Eh, Emanuel tiene, Tiene más años que yo en lo el aman judaísmo. además, él explicó muy bien toda la serie poco ortodoxa en Netflix. Él es quien lleva y cuenta y explica el mundo judaico, porque es maravilloso, me lo explica. Además de, no te vende humo, como decimos, pero es un intelectual y tiene la capacidad de poder contar y explicar estas cosas. Para nosotros son realmente a veces inaccesibles. Yo no sabía lo de la ketubá, pero a nivel legal, si yo soy un marido judío y ella es mi esposa judía y nos casamos por la ketubá Sí. y vamos a dividir bienes, pero no nos casamos ante un juez, no nos casamos en el registro civil, estamos casados en nuestra comunidad por la ketubá. ¿Qué pasa? ¿Cómo divido con ella? Yo tengo un divorcio de la colectividad donde acá se separaron, pero el marido apareció y dijo, no, nosotros estamos casados por la que tú vas, seguimos casados. Y en la que tú además hay una entrega de dinero Sí, hay un intercambio de económico cuestiones. donde la dote, ¿no? Sí, está ese donde intercambio. El divorcio se llama get, que cuando te dan el divorcio se rompe la ketubá. La ketubá es un documento teológico donde indica que están casados, ¿sí? Ahora- Que es el casamiento para la tradición judía. Y eso es para toda la tradición. O sea, si te casás dentro del rito judío, ya sea cualquiera de los movimientos, hay una ketubá. Emanuel, yo después de ver Poco Ortodoxa, vi otra película, no me puedo acordar el nombre en Netflix, de un judío ortodoxo que quedaba viudo Sí, con un chiquito. sí, Qui- Mashiach creo que se Sí, llama algo así. creo, algo por el estilo. Y quien se hacía cargo del chiquito, porque él no se casaba de nuevo, era el cuñado y la cuñada. Sí, hay todo un ¿Esto es tema, así, hay todo un o? tema con los niños que es Sí. importante y que tiene que ver, en la serie se ve muy bien, porque uno se queda preguntándose si querían que la personaje, vuelva a la comunidad por ella o porque estaba embarazada y porque tenía un hijo, y tener un hijo es parte de los preceptos de seguir continuando de generación en generación, digamos, la vida comunitaria.
Si el padre o la madre no se puede hacer cargo por él mismo de un niño, ese niño se lo dan a alguien que él se lo da a alguien que pueda hacerse cargo. No es que se lo quitan y que no lo puede volver a ver. Tiene que ver con la posibilidad que ese niño crezca de la mejor forma. ¿Y es unilateral tanto para la mujer como para el hombre? Sí. Sí, el judaísmo, O sea, la tradición... mañana no quiero estar más con vos. Le decís a tu pareja y listo, ya está. Sí, la tradición judía desde el inicio tiene la posibilidad del divorcio. O sea, y el divorcio es pedido por cualquiera de las dos partes. ¿La casamentera cobra? No lo sé eso. No, porque como hace Sí, dijo que sí, te dijo que sí. Me meto en un tema teológico con vos. El otro día me quedé pensando y me puse a estudiar y a meterme allí. Los esenios, sí. La secta de los esenios. Me metí en YouTube y a buscar los esenios y planteaban que Jesús podría haber sido un esenio. Primero, ¿quiénes eran los esenios? ¿Y ya se sabe que Jesús no fue un esenio? A ver, como hoy en día hablamos en su momento de que el judaísmo está dividido en 3 movimientos, ortodoxo, conservador y reformista, esa era la división del judaísmo en la época de Jesús, ¿sí? Esenios, celotes, o sea, diferentes lineamientos, lo que muestra que nunca el judaísmo fue uno, sino que siempre hubieron mundos judíos que convivían hacia adentro de los judíos y tenía que ver con si eran más radicales, de qué manera defendían la práctica, el ritual. Y los esenios era una de las grandes, digamos, sectas o por lo menos líneas dentro del judaísmo de aquel tiempo. Y lo que se dice, no hay prueba de que Jesús no era esenio. No hay pruebas de que no era esenio. Sí. Que no era esenio. Que no era esenio, o sea, probablemente pertenecía a esa tradición porque además en ese momento lo que tenía que ver con la administración del ritual en el templo de Jerusalén, ¿sí? Donde había algo que se llama Sanedrín, que es el conjunto de sabios, rabinos en ese momento, o sacerdotes también, estaba el gran sacerdote, que administraban las cuestiones jurídicas, ¿sí? de la vida cotidiana, y Jesús se para frente a esas cuestiones. De los personajes bíblicos, de los más importantes, es Jesús a ver, el otro día debatimos sobre la figura de Jesús y vos tiraste algunas ideas bastante particulares con esto, pero para el judaísmo, ¿quiénes son los principales pasando por la historia del antiguo? A ver, explícame la Biblia judía. ¿Difiere de la Biblia católica? Sí, totalmente, es otra. ¿Por qué eso? A ver, ¿el Antiguo Testamento lo comparto con la Biblia judía, siendo católico? Sí, o sea, el tema es así. El Antiguo Testamento es la Biblia judía. ¿Sí? El Antiguo Testamento es la Biblia judía. Es eso. Ahora, el Nuevo Testamento, ahí viene la frase, para el judaísmo no existe. O sea, no es parte de la tradición judía el Nuevo Testamento. O sea, la Biblia... Pero nació Jesús. Pero nació Jesús y nació Ramón y nació... Claro, para los cristianos nació Jesús. Para los cristianos nació Jesús. O sea, además... ¿Y quién es Jesús para el judaísmo? Un judío más de aquel tiempo, que no es ni profeta ni Mesías, o sea... ¿No se le reconoce nada? No. Todavía están esperando que o llegue. O sea, no se le reconoce nada en el sentido de que históricamente sí, transformó y causó causó un cisma a nivel histórico, pero a nivel teológico, doctrinal, nada. O sea, y la Biblia judía, que es lo que llamamos Tanaj, está dividida en 3 partes. La Torá, que es el Pentateuco, los 5 libros de Moisés, que eso es lo revelado, lo único revelado para la tradición judía, es eso. Es lo que Dios le reveló a Moisés, que llamamos Torá, que es el Pentateuco. Y después están los Nebim, los profetas, y después los Ktubim, los escritos. Todo eso, el conjunto de todo eso es la Biblia judía. Todo eso forma parte de la Biblia cristiana, pero la Biblia cristiana no del judaísmo. Claro, o sea, que desde lo que tenemos nosotros tenemos Antiguo Testamento y tenemos Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento el judaísmo no lo tiene en cuenta. No. Claro, no lo registra. No lo registra porque no es un Mesías Jesús. En realidad no ha llegado Jesús. No ha llegado el Mesías. No ha llegado el Mesías, o sea, el mundo en el que vivimos, si lo pensamos con profundidad, es un tiempo mesiánico, porque decir que el año es 0 y que ahora estamos en el 2020 es un tiempo inaugurado por la figura de Jesús como Mesías cristiano, o sea que
vivimos y el vos- tiempo cristiano esperando el la ju- segunda venida. Y el judío cuando ve la historia que dice 200 antes de Cristo, Solón de No, Atenas 5400 500 antes de estábamos ya sé, nosotros. pero cuando vos porque él estudió en los libros, le planteaba, no sé, Platón 350 antes de Cristo, Solón 500 antes de Cristo. O sea, ¿qué sentís cada vez que aparece la A y la C? Es que yo no la uso la A y la C, uso antes la era común o después la era común, porque por lo menos en mis escritos y en mis trabajos y hasta cuando estoy en algún lugar hablando, Claro. no digo antes de Cristo o después de Cristo, porque para mí, Claro, digamos, como judío. Escúchame, Emma, explícame que nunca entendí los años, el año nuevo. Sí. Explícamelo eso. ¿Cuántos años son y desde qué punto cuentan los años? Los años inician con la creación, o sea, el relato bíblico en donde Dios empieza a ordenar, ¿sí? Dice, en Bereshit bara Elohim, y en aquel momento Dios empieza en el principio, en el comienzo, Dios empieza a ordenar, ¿sí? A separar el cielo, la tierra, el ¿En qué agua. año estaba ahí. estamos hoy? 5.781. 5.781. 5.781. No hay ruptura ahí. O sea, digamos, el tiempo cristiano, que es el tiempo secular hoy en día en donde vivimos, digamos, comparte, no hay una contradicción. Cerramos con Emma. Sí. ¿Queda algo? ¿Qué ficciones no recomendás ver sobre el judaísmo? Porque no se ajustan a lo que es. Es la película de Mel Gibson, pero porque es una película de gore. Pero no, las series de que están dando vuelta en la plataforma, en Sí. Netflix. Shitzel está también. Shitzel a mí me encanta, Ah. me fascina, es una ficción sobre una familia disfuncional dentro de la ortodoxia judía de Jerusalén. Y ahora está todo este boom que empiezan a hacer la tercera temporada. Sí. Después, bueno, poco ortodoxa y las películas, documentales están todos muy bien. Ujú. No. Gracias, Emma, querido. Vamos a seguir favor. charlando con Emanuel. Estas las cartas que había preparado. Vamos en algún momento a conversar con Emanuel y a pasar estas cartas con términos como angustia, prudencia, útil, inútil. Este es un término lindo, útil, inútil. Sí. ¿Eh? Siempre tenés de todo. Planteemos lo útil, inútil. Sí. ¿Qué decís vos de lo útil y lo inútil? Siempre parto hablando desde la filosofía o la teología o el pensamiento, que es a lo que me dedico, así como las obras del espíritu, o sea, el arte como arte mismo, y siempre digo que son tareas inútiles, por suerte. O sea, yo me dedico a una tarea inútil. El pensamiento. Que es el pensamiento. Sí. Pensar es inútil, porque está por fuera de la utilidad del mercado. Es ahí donde la instalo. O sea, para mí el problema es que la lógica capitalista y de mercado le dio significado de utilidad a casi todas las dimensiones de la existencia. Y plantear y pararse en la inutilidad es decir, yo pienso más allá de lo que me dice la economía. Gracias, Emma. No, Un nada. placer siempre tenerte. Bueno, está Diego Martínez. Mientras sigo con mis compañeros, vamos a ir al móvil. Hay muchos más. Vamos a seguir con tema Tinelli y Susana por ahí.